Buenos días, Mar. En la primera parte de la actividad nos pide un resumen del punto 1 al punto 8, por tanto voy a llevar esta guía para hacerlo lo más breve posible. A continuación vamos a resolver algunas preguntas importantes relacionadas con este tema y son las siguientes. ¿Qué es el control del plan de medios? ¿Qué es la eficacia publicitaria? ¿Cuáles son los métodos cualitativos o cuantitativos que existen? ¿Qué es el copy testing? ¿Cuáles son las técnicas de eficacia publicitaria? Los órdenes de cursaje y cuáles son los proveedores de información, y para ello lo vamos a diferenciar por diferentes puntos, ¿vale? Aquí tenemos marcado en el índice los diferentes puntos que vamos a hablar en nuestro PowerPoint. En el primer punto vamos a hablar del plan de medios. ¿Qué sería el plan de medios? El plan de medios es el control del plan de medios, es un proyecto que requiere una exhaustiva planificación para saber el éxito o el fracaso de nuestro plan de medios. Para eso se divide en dos características: la planificación, que es el camino que debe seguir, y el control de medios, que son las metas que tenemos fijadas. En este punto se divide en 4 fases. El primero son los objetivos que tenemos que definir, y la segunda fase la valoración de los resultados tanto obtenidos como los objetivos que hemos fijado anteriormente. La tercera la de analización de errores, y en el cuarto la corrección de esos mismos errores. ¿Vale? En el punto 2 vamos a hablar del seguimiento y la eficacia publicitaria, en la que aquí tenemos que definir dos cosas muy importantes: qué es la eficacia, que es la medición de una campaña, si se cumple o no con los objetivos marcados, y el seguimiento, que el seguimiento hay que hacerse desde el principio de la inserción publicitaria hasta el final de la misma. ¿Vale? Y para ello lo podemos hacer con métodos cualitativos como son los medios impresos, la publicidad exterior, la televisión y la radio, o con los medios cuantitativos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? En el tercer punto vamos a hablar de esos métodos cualitativos. Que los métodos cualitativos, en el tercer punto nos dice que la medición de la eficacia del plan de medios marca el objetivo de una campaña y se realiza de manera colectiva, y se puede realizar a través de la actitud de los consumidores hacia el anuncio de la marca o el comportamiento de compra. Aunque también tenemos que tener en cuenta que hay que realizar varios tests para detectar los problemas y se realiza mediante la medición formal o la medición informal. La medición formal es la valoración del anuncio y la eficacia publicitaria, y la valoración informal es interna y objetiva. En el punto 3.1 vamos a hablar de copy testing, que es el conjunto de test que se realiza, y tenemos dos opciones: el pre-test, que se realiza en el diagnóstico de la publicidad haciendo un mensaje de publicidad idóneo, y en el post-test, que se realiza en la valoración de la campaña publicitaria a través de las consecuencias y los resultados de la misma. En el copy testing se tiene que tener en cuenta las posibilidades reales, el coste real, que es el presupuesto asignado, que no se salga de la misma, y la valoración del momento de la campaña, si se realiza en la etapa creativa, en la etapa de producción o en la etapa de difusión. Y para implantar el copy testing se puede hacer de dos formas: de forma estática o de forma dinámica. O truqui. En la forma estática se puede realizar tanto en el pre-test como en el post-test, y en la forma dinámica o truqui se realiza en el post-test, ¿vale? Y luego la técnica de medición se define dependiendo del presupuesto disponible que tenemos y los objetivos marcados, el número de exposiciones y las condiciones ambientales, que es el test on air o el forzada. En el test on air se haría en circunstancias reales, en el domicilio, el cliente lo haría en el domicilio de forma tranquila, y el test de exposiciones forzadas se realizaría en el propio establecimiento. Y luego en el punto 3.2 hablaríamos de la técnica de control de la eficacia publicitaria basada en la memoria y en el reconocimiento, en el cual existen distintas técnicas basadas en la memoria, que es el test de reconocimiento, que son preguntas para saber si los individuos reconocen los anuncios publicitarios, y para ello hay preguntas visuales, respuestas visuales, respuestas verbales, respuestas de sí o no, respuestas de elección forzada y por lotes. Y luego está el test de recuerdo. Y a continuación, en el 3.3 vamos a hablar del test de memoria basada en el reconocimiento. El test de recuerdo, ¿vale?,
aquí no, aquí. El 3.3, que sería memoria recuerdo, nos dice lo que el individuo recuerda de un producto o de la marca y se realiza a través de distintos test. El test de DAR, que se realiza al día siguiente de ver el anuncio a través de una llamada telefónica. El test de recuerdo espontáneo, que es el porcentaje de personas que recuerda el anuncio. El test de recuerdo sugerido, que se le puede dar pistas sobre el anuncio en cuestión. Y el test de recuerdo verificado, ¿vale? Que es el recuerdo que tiene el encuestado acerca del contenido verbal o visual del anuncio. En el 3.4 vamos a hablar de la técnica de control acerca de las opiniones, actitudes y preferencias. Y para ello tenemos que saber que mide el éxito, en este punto es medir el éxito de una campaña publicitaria. Y existen distintas técnicas, que es el Likert, que mide la actitud del individuo hacia un determinado objeto a través de diferentes preguntas como sí, no, la valoración y la comparación. El jurado del consumidor, que es a través de entrevistas individuales o grupales con un número reducido de público objetivo, entre 50 y 100 personas. La medición de la eficacia publicitaria dándole puntos del 1 al 7 hasta conseguir un 90 puntos, o la preferencia del individuo hacia una marca determinada, que es la medición de la simpatía a un individuo con los productos de la competencia. ¿Vale? En el 3.5 vamos a hablar de la técnica basada en el comportamiento, que se realiza a través de diferentes técnicas, como son las técnicas sociopsicológicas, que valora el comportamiento y la reacción del individuo, y la técnica cualitativa, que se realiza a través de entrevistas, técnicas de grupo o técnica proyectiva, que la técnica proyectiva es a través de los estímulos exteriores, la entrevista en profundidad, las entrevistas no directivas, las reuniones de grupo. Y también están las técnicas de laboratorio, que registran, esta, que la tenemos aquí, que son las que registran son las que se registran a través de aparatos las relaciones de los individuos y se realiza a través del taquistoscopio, diafonómetro y otras. Y luego en el punto siguiente, que es el 3.6, vamos a hablar también de otras técnicas cualitativas, como son la curva de respuesta, que mide la eficacia de una campaña basándose en la presión publicitaria y en el efecto publicitario. En la presión publicitaria se hace a través de una exposición a un determinado soporte publicitario y la exposición a un determinado mensaje publicitario. Y el efecto publicitario se realiza a través de la actitud de un público objetivo ante la marca o el producto, a través del análisis de un público objetivo y a través del conocimiento que el público objetivo tiene sobre la marca. También existe el método Cloze, que son textos semejantes y faltan palabras para que el cliente o el individuo lo complete, y la técnica que mide el comportamiento de compra o la motivación. Luego en el punto 4 nos encontramos el orden de cursaje, ¿vale? Que como he dicho anteriormente, con los distintos medios, tanto cuantitativos como cualitativos, ahora por ejemplo lo ordenamos dependiendo de su medio. En la televisión, por ejemplo, la característica más importante que hay es que cada empresa elige su formato de publicidad. En la televisión hay que rellenar un formulario del producto, en qué cadena se va a emitir y la duración de la misma. Esto se realiza para su publicidad, y cada anuncio debe de ir acompañado de una ficha técnica, ¿vale? En el caso de la radio, la campaña publicitaria hay que dar la información de la campaña publicitaria, la emisora que se va a emitir, el formato de publicidad, los programas que se emite la publicidad, el horario que queremos y la copia del material publicitario. Y en los medios impresos tenemos que mandar la campaña, un soporte publicitario, la fecha concreta que queremos publicar y el tiempo. En el caso del cine, que lo tenemos aquí también, la localidad que queremos emitirla, el lugar donde se emitirá la publicidad, la sala o categoría que queremos emitir la publicidad, el circuito de emisión y una copia del mismo material. Y luego, por último, en este punto tenemos la publicidad exterior, que es un listado, también tenemos que entregar el listado de emplazamiento elegido para la publicidad, localidad, dirección, tipo de emplazamiento y fecha que se exhibirá el anuncio y una copia del material. En
En el punto 5 vamos a hablar de lo mismo, pero a través de otros medios diferentes, como es los medios audiovisuales y publicidad exterior, que son los medios, se dividen en medios audiovisuales y medios exteriores. En los medios audiovisuales se corresponde de InfoAdes, que examina diferentes medios de comunicación como son la televisión, la revista y la radio, y la TNS, que cubre las mismas necesidades anteriores a través del sistema Infosys, que permite reconstruir campañas realizadas en televisión de la marca y canal emitido, y en los medios exteriores, que visitar el emplazamiento donde se emite la publicidad a posteriori, que se somete al tratamiento informático adecuado. En el punto 6 tenemos el control del medio radiofónico, que se divide en 4 partes o en 4 puntos, que es el InfoAdes, que controla la publicidad emitida en diferentes canales publicitarios, que se solicita los datos a través de emisoras individuales, el Arce Media, que se dedica al control publicitario, que identifica el contenido publicitario y lo asocia a la audiencia, se hace de manera rápida y se realiza en seguimiento normal o mixto. En el normal es a través del mismo medio la información, y en el mixto es con el medio, con la información del propio medio y con la información que nos proporciona una empresa externa, ¿vale? Que también nos proporciona información de ese mismo medio. Y finalmente el planificador debe evaluar el plan de medios, que es el responsable de la competencia, como la persona que ha visto la campaña, la frecuencia que la ha visto, el estado de intersecciones publicitarias, etc. Y en el punto 7 vamos a hablar del control del plan de medios. ¿Vale? Que la planificación de medios debe comprobar los resultados y ver si esa campaña es efectiva y si se respetan las condiciones pactadas. El planificador también debe comprobar distintos ratios como el clic generado, los costes por clic, el porcentaje de impresiones conseguidas y lanzadas, los objetivos que se plantea o si hay que hacer un cumplimiento de los objetivos finales. El planificador valora la eficacia de la campaña en su totalidad y corrige los errores de la misma. Y finalmente redacta un informe que se especifica los resultados obtenidos al cierre de campaña. Y en el último punto, los proveedores de información lo podemos dividir en los OGD o JD, y que es información referente a la tirada, a la difusión y a la distribución de las publicaciones periódicas. La TNS, que es obtener, comercializar datos del mercado a través de la audiencia de televisión, a través del audímetro. El InfoAde, inversión publicitaria. El Arce Media, información publicitaria de diferentes medios de comunicación. Y el IMIC, que son estudios de la audiencia de los diferentes medios de comunicación. Y finalmente me gustaría indicarle que en la tarea tiene adjunto todos los documentos que he utilizado para la realización de la misma.